Damos gracias a Dios por la bendición de estar aquí reunidos. Estamos felices en Cristo porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, y porque a pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, su pueblo se reúne. Hoy superamos la marca del domingo anterior. Hoy estamos por 108. El Señor está con nosotros. El pueblo de Dios sabe que la única esperanza que tenemos es Él, y queremos compartir esa esperanza con ustedes a través de la palabra, aun cuando el mensaje que nos toca predicar en esta mañana es un mensaje difícil, pero es siguiendo el orden, no es algo que yo he preparado para este momento. Ustedes saben que estamos predicando expositivamente y vamos siguiendo el orden de la carta a los tesalonicenses verso por verso. Y hoy nos toca hablar del capítulo 5 de la primera carta, los primeros 3 versículos. Son solo 3 versos. Quiero que lo leamos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dije que es un mensaje difícil porque lo que voy a decir está dentro de aquello que puede herir la sensibilidad moderna. Hoy la gente cada día es más sensible y se ofende cada día con mucha mayor facilidad cuando es confrontado con la verdad del Dios vivo. Por eso hago esta advertencia, igual que cuando se va a proyectar algo en una película que dicen advertencia. Pero hermanos, lo que vamos a exponer es la palabra de nuestro Dios, y aunque para algunos sea difícil escucharla, la mejor actitud que puede asumir el hombre es arrepentimiento y fe para con Jesucristo. El tema es el día del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. Reconocemos la responsabilidad que pesa sobre nuestras vidas. Somos portavoces de tu mensaje para tu pueblo en esta mañana. Danos, Señor, el poder de tu Espíritu y ayúdanos a exponer este pasaje en tu nombre. Y especialmente te pido por las vidas que me están escuchando en este lugar y también en internet. Señor, si alguno no conoce todavía a Jesucristo como su Salvador, ilumina su mente, Señor. Que pueda venir a ti con un corazón arrepentido, reconociendo sus pecados y reconociendo que todavía hay oportunidad de salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, después de responder a sus preguntas sobre el arrebatamiento de la iglesia que vimos en el mensaje anterior, en el capítulo 4, los versos del 13 al 18, ahora Pablo trata con las inquietudes de los tesalonicenses acerca del día del Señor. Pasa del bendito evento del arrebatamiento, o como se llama en Tito, la esperanza bienaventurada, a un acontecimiento horrible que le continúa. Y aquí se le llama el día del Señor. Lo voy a decir en otras palabras, es la destrucción de los impíos que rechazan al Señor Jesucristo. El día del Señor, lo voy a explicar en unos minutos un poco más, comienza con el arrebatamiento de la iglesia, o sea, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, con los 7 años de tribulación, donde van a suceder algunas cosas que voy a mencionar, y va a culminar con el juicio del Señor en el milenio. Ahora, Pablo comienza su explicación del día del Señor con estas palabras, dice, pero acerca de. Esta es una frase a menudo usada por el apóstol en sus escritos para señalar que ahora cambiaba el tema.
Había estado hablando del arrebatamiento de la iglesia, y para los que no tienen mucha información sobre lo que es el evento que se va a producir, que cuando el Señor venga por su iglesia a llevársela de este mundo. Y cuando hablamos de la iglesia es el conjunto de creyentes, de personas que han nacido de nuevo, que se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a Jesucristo como su Salvador, y en consecuencia han sido sellados por el Espíritu Santo. Él va a venir por su pueblo. Es un evento que, como dije, puede ocurrir en cualquier momento. Y si tiene memoria, el domingo anterior dije que el escenario estaba listo. Y hoy digo, está más listo todavía. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora dice la palabra que cambia, va a hablar ahora del día del Señor y emplea la frase tiempos y de las ocasiones. O sea, esto sugiere que la iglesia de Tesalónica no solamente tenía dudas acerca del arrebatamiento de la iglesia, sino que además pensaban, por eso Pablo les explicó, que se habían quedado. Y por eso estaban preocupados. Si la iglesia pasara por el arrebatamiento, o sea, por la tribulación, si eso era lo que Pablo le había enseñado, entonces no tenían por qué preocuparse, pero se preocupan porque la iglesia, el Señor le prometió que sería librada de la ira venidera, una ira que incluye también el arrebatamiento, los 7 años de tribulación. Y por eso dice el apóstol acerca de los tiempos o las ocasiones. Estaban preocupados, pensaban que se quedaron y que ya estuvieran en el día del Señor. Por eso en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 1 y 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo dice: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. La idea es, ustedes, mis hermanos, dice Pablo, no necesitan saber el momento exacto en que el Señor va a venir, porque esto produce indiferencia espiritual si se demora y pánico si vendría pronto. Uno tiene que estar espiritualmente preparado para el regreso de Jesucristo sin saber exactamente cuándo ocurrirá. El Señor dijo: el día ni la hora nadie lo sabe, pero dio señales que ya hoy vemos ante nuestros ojos, y aun cuando el Señor advirtió, algunos se quedan sorprendidos. Hermanos, la palabra de Dios es verdad. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14: vendré otra vez. Y créanme, hermanos, su carácter está en juego. Si vino la primera vez, volverá otra vez. Y aunque nosotros no tenemos la capacidad para dar fecha y el lugar y hora o la fecha exacta, sí el Señor nos advirtió a que estuviéramos pendientes de las señales. Llegó a decirle a aquella generación hipócrita: son capaces de distinguir las señales de los tiempos, de que si va a llover, hay señales. Si el sol va a salir, hay señales. Pueden distinguir esas señales y han perdido la capacidad, el discernimiento para distinguir las que se relacionan con mi regreso. Tenemos que estar preparados, y los acontecimientos finales debemos vivir anhelándolos porque es nuestra esperanza. Cuando Pablo responde a las preguntas de los tesalonicenses sobre el día del Señor, explica 3 aspectos. Y en este pasaje lo vemos. En primer lugar, la llegada del día del Señor.
Segundo, su carácter. Y tercero, su consumación. En primer lugar, la llegada. Dice la palabra en el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Dice, cuando digan paz y seguridad. Ellos sabían perfectamente que el día del Señor iba a venir. Y aquí dice que vendría como ¿qué? Como ladrón en la noche. La idea es que será un evento inesperado, repentino, inoportuno y perjudicial, porque el día del Señor es un periodo de juicio. Repito, un periodo de juicio que comienza con la tribulación y en el cual nosotros no estaremos. Será un golpe terrible para aquellas personas que no conocen a Jesucristo. Ningún ladrón en su sano juicio llega a la casa que va a robar y toca a la puerta y le dice a los habitantes, esta noche los voy a saquear. ¿Verdad que no? Nunca anuncia el momento de su golpe. En el Sermón del Monte, Jesús, hablando de su regreso, usa la imagen de un ladrón en la noche para referirse a que será inesperado. En Mateo capítulo 24, en el verso 43, la palabra del Señor dice, Mateo 24, 43, tengo que andar rápido en los versículos por el tiempo, pero usted puede anotarlo y después mirarlo si no le da tiempo. Mateo 24, 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Apocalipsis capítulo 16, verso 15, Apocalipsis capítulo 16, verso 15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Como el día del Señor, el tiempo exacto de su regreso no lo sabemos, pero sí hay señales. Algunos dicen, no se puede predecir el regreso de Cristo. Eso es ignorancia espiritual. Porque hay señales. No podemos decir el momento exacto, pero sí podemos decir que está cerca. Y por eso la Biblia nos manda a velar. Si usted quiere tener una imagen más clara de lo que estoy diciendo, vaya a Mateo capítulo 24. No lo vamos a leer ahora porque es un pasaje largo. Desde el verso 4 hasta el 33. Y cuando lea ese pasaje, se va a sentir que está leyendo los titulares de prensa de el día de hoy. Y es que podemos decir, entonces, ¿continúas sin discernimiento? ¿Es que acaso no queréis ver? La metáfora de un ladrón nunca se usa para el rapto de los creyentes, porque eso es un evento sin señales, que va a ocurrir o puede ocurrir en cualquier momento. Ya, como he dicho, el escenario está listo. Hoy en día todas las naciones hablan de lo que se conoce como un nuevo orden mundial. Hoy el nacionalismo no es popular. Y lo estamos comprobando. Todo el mundo está en la parranda de un nuevo orden. Las naciones cada vez se hacen más ingobernables. Personalidades ocultas, al menos para algunos, se han ido dedicando sistemáticamente a crear caos y anarquía en medio de las naciones. Y esto no es un problema de Estados Unidos de América, es un problema del mundo. Hace mucho tiempo que se viene hablando de un nuevo orden mundial. Y los que hablan sobre esto y han investigado,
no son creyentes. No hablan del rapto de la iglesia, no hablan de un anticristo, no hablan del regreso de Jesucristo, pero sí hablan de que hay una agenda para crear un sistema de gobierno global. Yo recuerdo que cuando primero se habló de esto, o escuché hablar de esto, fue en la iglesia de Artemisa, por un predicador de profecías, y aquello me pareció una locura. Decía, ¿cómo es posible? Sin embargo, cuando comencé a estudiar este asunto, y sobre todo cuando llegué a este país y pude tener acceso a internet, cosa que no existía en Cuba, y comencé a informarme, vi cómo todo el rompecabezas se viene armando. Si usted quiere saber hacia dónde vamos, lea Apocalipsis capítulo 13. Allí habla de un gobierno único. Allí habla de un líder único. Allí habla de un control, de una economía única. Allí habla de una religión única. ¿Casualidad? No es casualidad. No existe la casualidad. El rapto de la iglesia puede ocurrir mientras estoy predicando. En un momento pueden desaparecer de la faz de la tierra millones de personas. El Señor se lleva a su iglesia y después va a comenzar un terrible periodo de tribulación. Es la llegada en juicio, que incluye 7 años de tribulación y al final un juicio en el reino milenial. Quiere decir que un ladrón que llega no es un acontecimiento que se espere o genera alegría. Es una calamidad inesperada. Y por eso es que se emplea la ilustración o la metáfora de un ladrón. Voy a explicarle ahora un poco más lo que significa el día del Señor. El día del Señor es el juicio de Dios sobre los impíos. Pastor, dijo juicio, sí. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, pero también es un Dios santo y un Dios justo. Y no hay tal cosa como que podemos vivir en paz sin Dios. El pecado ofende al Dios santo. Y no habrá paz para el mundo mientras viva de espaldas a Dios. Y ese periodo de juicio, la Biblia lo llama el día del Señor. En el Antiguo Testamento se menciona 19 veces. 4 veces en el Nuevo. Y será el tiempo en el que Dios va a derramar su furia sobre los malvados. No le gusta esta parte a algunos. Sobre todo aquellos que tienen esa mentalidad tan light, digamos, ¿verdad? Yo no sé de dónde han sacado el concepto que Dios quiere que todos vivamos en la tierra como hermanos y hermanas. No podemos ser hermanos y hermanas si no está Jesucristo en nuestras vidas. Las naciones no se van a unir de una manera real mientras Dios no esté gobernando. Esa es una de las mentiras del mismo diablo. Será un tiempo de juicio. Fíjense que la Biblia lo llama el día de la venganza. Isaías 34:8, Isaías 61:2, Isaías 63:4. Nosotros hemos predicado del amor de Dios, Juan 3:16. Nosotros conocemos el Evangelio y en él vemos la expresión máxima de ese amor. ¿Cuál? Que Dios fue capaz de enviar a su propio Hijo a morir por nosotros. ¿Puede alguien verdaderamente dudar que Dios le ama? ¿Que fue capaz de ir a tal extremo para salvarnos? Para que tú y yo no viviéramos una condición miserable de espaldas a Él, hundidos en el pantano del pecado, porque el pecado daña, el pecado destruye, el pecado es muerte. Ahora el Dios que envió a su Hijo tiene todo derecho a llenarse de ira. La ira de Dios no es como la nuestra, que es pecaminosa. La ira de Dios es la reacción del Dios Santo ante el pecado. La venganza de Dios no es como la nuestra.
La venganza de Dios es Dios llevando adelante su juicio. Piensa, si después de haber ido Dios a tal extremo, aún el hombre le desprecia, Dios tiene que juzgarle. Y a diferencia del arrebatamiento que dije que no hay señales, que no está predecido por ninguna señal, sí hay varias que preceden a la llegada del Señor o a la llegada del día del Señor escatológico. Señales que se van a ir cumpliendo antes de los 7 años de tribulación. Y voy a mencionarle algunas de ellas. Primero, va a aparecer, ahora quiero que piense esto y me siga. Aun cuando nosotros sabemos que la iglesia tiene que enfrentar persecución y tribulación, el Señor dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. También dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Los que me siguen en Facebook saben que escribí una meditación esta semana hablando de que los tiempos de comodidad de los cristianos se acabaron. Si a usted no le gusta escucharlo, lo siento, pero es la verdad. Es más, si el Señor no viene pronto por nosotros, vamos a experimentar en toda magnitud la persecución. Porque decir lo que Dios nos manda a decir, en unos pocos años se va a convertir en un delito. Hacer lo que Dios nos manda a hacer va a molestar a muchos. Porque nosotros no somos más que proclamadores de la verdad de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, si a mí me han aborrecido, también a ustedes. Porque el mensaje de Dios entra en conflicto con el mensaje del mundo. Y cuando dos sistemas diferentes de valores colisionan, indudablemente se va a producir un conflicto. Y créanme, hermanos, tristemente muchos cristianos hoy han perdido la capacidad para discernir y entender que esto no se trata de una cuestión política, es espiritual. Se les ha olvidado lo que dice el Señor. Lo político y los eventos relacionados con ese tema no son más que los movimientos en los que podemos ver el cumplimiento profético. Usted no puede esperar nada bueno de líderes que sistemáticamente se han declarado en contra de todo lo que Dios dice. Yo no estoy haciendo un análisis de los temperamentos y de los caracteres de los líderes políticos. Hace mucho tiempo que este país dejó de tener líderes de integridad. Y la política se ha ido convirtiendo cada vez más en un circo. Pero la realidad es esta. Usted no puede esperar nada bueno de personas que han estado sistemáticamente apoyando todo lo que Dios condena. Estamos en una encrucijada. O obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres. O seguimos predicando el evangelio y la palabra tal como Él nos la ha entregado, o nos dejamos plegar por la presión del mundo. Ahora vuelvo al punto. Vienen tiempos difíciles, pero en ninguna parte de la Biblia se enseña que la iglesia va a pasar por lo que se llama la gran tribulación. ¿Vamos a enfrentar tribulaciones? Sí. ¿Persecuciones? Sí. Pero los cristianos enfrentaremos la gran tribulación, los 7 años de tribulación. ¿Enfrentaremos la presión y el ataque del anticristo? No. Y de eso es de lo que estamos hablando. Por eso, todo lo que voy a decir ahora, aunque no estaremos, si somos hijos de Dios, verdaderamente, la Biblia nos los ha dejado, como también nos dejó el libro de Apocalipsis, para que tú y yo sepamos lo que viene. De la misma manera que el Señor Jesucristo habló tanto del infierno, porque ese es otro tema que a mucha gente no le gusta oírlo.
Y ya lo dije, el Señor habló mucho más del infierno que del cielo y del amor. Y el que más habló del tema fue Él. ¿Por qué? Porque quería que la gente supiera la verdad. Y por eso están estos pasajes en la Biblia. Y por eso está el libro de Apocalipsis, que no es un libro indescifrable. Lo dejó para que lo leyéramos y lo estudiáramos. Dice, bienaventurados los que leen y entienden y guardan las palabras de esta profecía. No es un libro sellado. Ahora, repito, no estaremos aquí, pero sí van a estar muchas personas que amamos. De la misma manera que muchas personas van al infierno sin Jesucristo. Porque toman esto como un juego. Y lo peor no es que ellos lo tomen como un juego. Que nosotros lo que tenemos que advertirles no lo hemos tomado seriamente, hermanos. Perdonen. Es que yo tomo esto muy serio. Muy serio. Primera señal del día del Señor, va a aparecer un precursor semejante a Elías. La Biblia habla de esto en Malaquías 4:5. Dice que antes de la segunda etapa de la venida del Señor, antes de su manifestación gloriosa, en los días de juicio, tendrá que venir Elías. Y ustedes dirán, ¿pero Elías no murió? Bueno, Elías va a regresar. Lo dice la Biblia. Ahora, esta profecía tuvo un doble cumplimiento, o tiene un doble cumplimiento. Primero, se cumplió en un hombre que vino al estilo de Elías. ¿Saben de quién hablo? Juan el Bautista. No significa que Elías reencarnó en Juan el Bautista. No, eso no le enseña la Biblia. La reencarnación es una herejía. Lucas 1:17 dice la palabra, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, hablando de Juan el Bautista, para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sin embargo, vino Juan representando a Elías, ¿y qué hicieron con él? Lo mataron. Esta profecía entonces se va a cumplir por segunda vez. Va a tener un cumplimiento total en el día del Señor. ¿Cuándo? Creo que de eso es lo que nos habla Apocalipsis capítulo 11, cuando ya la iglesia no esté aquí. En Israel, Jerusalén, Dios va a levantar dos poderosos predicadores, que la Biblia los llama los dos testigos. Ellos serán Moisés y Elías. Estos dos personajes sobrenaturales van a aparecer en los tiempos finales. Apocalipsis capítulo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Aunque serán dos personajes sobrenaturales, tendrán la capacidad de hacerse visibles, andarán entre los habitantes de aquellos días en Jerusalén e Israel y andarán predicando el evangelio. Porque esto hará que la nación de Israel, hoy tan alejada del Dios vivo, regrese a Él. La segunda señal del día del Señor lo va a predecer una rebelión mundial contra Dios y contra la palabra. En la primera carta a los tesalonicenses, en el segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá que el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Pero dice que vendrá primero la apostasía. Hoy estamos en tiempos de apostasía. Mucha gente se ha alejado de la Biblia
y en consecuencia está alejada del Dios vivo. Hoy oímos desde muchos púlpitos cada disparate. Estos son tiempos donde la gente, teniendo comezón de oír, se han amontonado muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y la gente se ha apartado de la verdad y está escuchando fábulas. Antes que empezara el COVID, hay iglesias donde se reúnen miles y miles de personas. Mientras un predicador, llamado predicador, pero más motivador que predicador, con una sonrisa de payaso, le dice a la gente lo que la gente quiere oír. No te vas a enfermar. Dios quiere que tú seas rico. Si vienes al Señor no tendrás más problemas. Tú eres un campeón. Y la gente, aleluya y gloria a Dios. Han diseñado un evangelio a gusto del consumidor. Cuando tú les preguntas a esas personas en qué creen, te quedas sorprendido del desconocimiento que tienen de las Escrituras. Y si alguno tiene el valor para decirle, mira, eso que te están enseñando no es el evangelio. ¡Ah! Cuidado, porque nosotros no podemos juzgar a nadie. Hermanos, mucha gente hoy dice creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. La palabra dice que tendrán apariencia de piedad. ¿No los han visto? Con caras de santo y actúan como demonios. Hay personas que llegan a decir, no, el mensaje de la Biblia es un mensaje atrasado, lleno de prejuicios. El mensaje de la Biblia es pura intolerancia. Y los cristianos que hablan tanto y tanto de la Biblia son unos hipócritas. La gente tira a un lado a la Biblia y meten a todo el mundo en el mismo saco. Entonces, que escuchas a otros que dicen, Dios es amor. Al final, todo va a estar bien. No importa si eres un mentiroso. No importa si eres un adúltero. No importa si eres un ladrón. Y hoy, menos importa si te gustan las personas de tu propio sexo. No. Dios te hizo así. No tienes por qué sentirte mal por eso. ¿De verdad? ¿Es eso la verdad? Entonces me gustaría preguntarle, defíname lo que es pecado. Es cierto que no es pecado solo la homosexualidad, hay muchos pecados, pero todos los pecados ofenden a Dios. Y hoy en día se está tratando de redefinir el concepto de pecado. Y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. La apostasía ya se ha levantado. De pronto se aparece un líder religioso a quien mucha gente respeta y venera, diciendo los disparates más grandes que puedas escuchar. Y uno se pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia? La Biblia ha dejado de ser palabra de Dios para convertirse en algo que estorba. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, lo otro. Me oprime el corazón leer que el Señor dijo, muchos. Hay personas que no conocen la voz del pastor porque no la han escuchado. No se deleitan en su palabra. Esa apostasía está preparando el terreno para la aparición del falso profeta y la religión mundial. ¿Qué es sino el ecumenismo? Es la enseñanza de que todas las religiones valen y que todas las religiones llevan a Dios. Ellos no explican a qué clase de Dios, porque hay un Dios con minúscula que es el Dios de este siglo. Pero eso no encaja con lo que dijo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. La apostasía incluirá un sistema de religión falsa a nivel mundial. Hoy ya se ha levantado. Estará formada por todos los cristianos
entre comillas, falsos de todas las iglesias, a los que no les importa la verdad de Dios, sino que todo está bien. ¿No los han visto? Todo está bien. Si tú te sientes bien con eso, hazlo. Tercero, el día del Señor no llegará hasta que, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 3 y verso 4, segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Antes de que se produzca el día del Señor, en este tiempo, el templo de los judíos se volverá a construir y será profanado por el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Un líder mundial que se va a levantar y que la gente va a seguir. Miren, si hoy la gente sigue a cualquiera, imagínense, hermanos, a un líder carismático, con una elocuencia extraordinaria, con un carisma excepcional. Este líder va a aparecer en un tiempo de crisis, porque eso es lo que aprovechará ese nuevo orden mundial y en el que descansa para lograr su agenda. Cada vez que hay una crisis, aparecen líderes, supuestos mesías. El último que aparecerá, la Biblia lo llama el hijo de perdición, el hijo de pecado, el anticristo. Este hombre en Daniel capítulo 9, verso 27 se advierte que va a aparecer como un personaje pacifista, enseñando todo lo que hoy está de moda. Tenemos que estar unidos, tenemos que dejar a un lado los prejuicios, todas las religiones son válidas. Todo prejuicio que estorbe el desarrollo de la sociedad hay que quitarlo. No importa a quien tú ames. Si te sientes bien, dale para adelante. Todas las religiones son válidas. Todo va a ser armonía y paz. Pueden adorar al Dios que ustedes quieran, pero a la mitad de los 7 años, eso se va a acabar. Dice la palabra que ese hombre se va a levantar en el templo judío diciendo: ahora el Dios de ustedes soy yo. Cuarto, las naciones se van a unir en un valle que la Biblia habla en Joel capítulo 3 del 2 al 14. Allí va a producirse la batalla de Megido, o lo que se conoce con el nombre de la batalla del Armagedón. Va a ser la batalla final, o una batalla final a los 7 años, donde las naciones del mundo se van a unir una vez más al estilo de la guerra de los 6 días o de la batalla del Yom Kippur para tratar de aplastar a Israel. Quinto, habrán grandes cataclismos a nivel mundial, desastres. La Biblia advierte sobre esto una y otra vez. Para aquellos que les encanta buscarle las 4 patas al gato y siempre criticar lo que dice la Biblia, siempre que yo hablo esto, pero pastor, siempre han habido terremotos, siempre han habido desastres naturales, pero lo que la Biblia te está diciendo es que irán en aumento a una velocidad tal que la humanidad va a quedar trastornada. Miren, Mateo 24, 29. Mateo capítulo 24, verso 29. Dice la palabra: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Aquí no está hablando de estrellas, porque es imposible que una estrella, por el tamaño,
caiga a la tierra. Esa palabra estrella es una palabra que se usa para referirse a cuerpos celestes, como por ejemplo meteoritos. Allí advierte Mateo 24, 29, Lucas capítulo 21, verso 15. Lucas 21, 15. Hoy mismo Estados Unidos está en un terremoto político, pero en el mundo, especialmente en Honduras y Nicaragua, ahí vemos los desastres de huracanes. Y lo increíble es que salimos de uno para entrar en otros. La Biblia dice en Lucas 21, 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de la gente, que andarán confundidas a causa del mar y de las olas. Pero esto no se detiene. Otra de las señales, el Señor Jesucristo las llamó en Mateo 24 principios de dolores. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y va a dar a luz, allí comienzan los dolores de parto. El parto todavía no se ha producido, pero ya empezaron los dolores. ¿Puede alguien decir que no estamos empezando los principios de dolores? En Mateo 24 el Señor advirtió que antes del día del Señor va a ocurrir, hermanos, varias cosas. Por ejemplo, ya mencioné una, la apostasía. Y el primer dolor de parto es que van a proliferar los falsos maestros, falsos profetas, falsas religiones. Esto es algo que todos los días lo vemos. Personas que se levantan en internet, por medio de la televisión, diciendo: yo soy Jesucristo, yo soy Dios. No importa quién sea, ni cuán absurdo sea su mensaje, siempre va a tener gente que le va a seguir. Hay por ahí una mujer en las redes sociales que dice que ella es Jesucristo. ¿Usted no lo ha visto? Ahí está. Y ella era la esposa de otro hereje que ya debe estar en el infierno, que llegó a decir que él era, primero dijo que era Cristo, después que era Pablo, llegó a decir que él era el anticristo, mandó a la gente a ponerse marcas y a tatuarse el 666. Y lo increíble es que la gente lo hizo. No encontramos lógica, pero es que esto es un problema espiritual. ¿Qué fue lo que hizo Jim Jones en Guyana hace años? Se llevó a una congregación de cientos de personas para un lugar y allí los obligó a envenenarse con Kool-Aid. Y los que se dieron cuenta de que aquello era una locura, el tipo los mandó a matar. Y llegó un momento en que él estaba vacilando quitarse la vida, el muy descarado. Pero es increíble. ¿Qué pasó con David Coré y la secta davidiana? Hermanos, podríamos seguir mencionando aquí. Esto es algo que estamos viviendo. Estos falsos profetas no son más que anticipos de un falso profeta final que se va a levantar. No son más que anticipos de un personaje que ya mencioné, que la Biblia llama el cuerno pequeño, que la Biblia llama el rey que hará su voluntad, que la Biblia llama el hombre de pecado, que la Biblia llama la bestia. Un individuo con carisma, encanto, persuasión, brillantez, autoridad, un hombre implacable, que va a tener el poder del mismo infierno y va a lograr que la gente lo siga. ¿Quién es? No lo sé. Tampoco la Biblia nos llama a especular. Pero yo creo que ya está viviendo entre nosotros. Que quizás no se ha dado a conocer como un líder político, pero muy pronto se dará a conocer. Nosotros no vamos a tener la desgracia de conocerle. Pero está ahí, la Biblia advierte. Este hombre va a lograr establecer un pacto con Israel. No lo va a establecer. Dice Daniel capítulo 9, verso 27, que va a confirmar. Esa palabra dice que él lo que va a hacer es tratar o logrará que muchos de los acuerdos de paz que se han estado haciendo con relación a Israel se cumplan. Porque se va a mostrar como un aliado de Israel, pero al final demostrará ser el enemigo de ellos.
Y algo que me llama poderosamente la atención es que en los últimos años de la presidencia de Donald Trump, el presidente actual, este hombre logró realizar de una manera asombrosa y rápida varios pactos con Israel y países árabes. Y esto nos llama la atención porque es parte del cumplimiento profético. Cuando aparezca el anticristo, lo que va a hacer es tomar esos acuerdos. Por cierto, no fue Donald Trump el primero que hizo el intento de estos acuerdos. Ustedes recordarán cuando la presidencia de Clinton, aquella famosa escena que está en las redes sociales, cuando trató de levantar las manos de Yasser Arafat y el presidente de Israel, y ambos se miraban. Al final todo eso quedó en el aire. El anticristo va a venir y va a lograr establecer o que se cumplan estos acuerdos por muy poco tiempo. Falsa paz. Este hombre aparecerá, y esta es otra de las señales. Apocalipsis habla sobre esto. Él va a aparecer, en el capítulo 6 habla de que vendrá en un caballo blanco con una corona y un arco sin flecha. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tomar el poder por medio de la demagogia, ofreciendo una paz que el mundo ha estado anhelando, y él le dará un engaño para sumar a la miseria causada por esa falsa paz que traerá inmediatamente la guerra. Apocalipsis 6 habla de que vendrá el hambre, desastres asociados con estos dolores de parto. Durante esos 7 años, mucha gente va a conocer el Evangelio. Y usted dirá, ¿cómo? Si ya la iglesia no está aquí. Es que hay muchos que están hoy en la iglesia y conocen de Jesús, que no han nacido de nuevo y se van a quedar. Y cuando comiencen a ver todo esto, van a decir, oh, la Biblia advertía. Yo escuché al pastor que cada domingo hablaba de aquello y en aquel momento tenía deseos de que se callara. Y ahora me doy cuenta de que todo es real. Muchos se van a volver a Cristo, otros van a seguir engañados. Porque dice la Biblia que Dios le va a enviar un espíritu engañoso. En otras palabras, que cuando la gente no quiere creer, Dios sencillamente se retira y los deja en su propio camino. También están los llamados testigos silenciosos. Cuando salgamos de este mundo, mi biblioteca está repleta de libros cristianos. No sé en manos de quién va a quedar. Las Biblias se van a quedar y mucha gente va a ir a la Biblia. ¿Saben por qué va a ir a la Biblia? Porque van a estar viviendo tiempos tan duros y no van a encontrar respuesta a las necesidades que tienen. Porque en ningún ser humano hay respuesta para las verdaderas necesidades espirituales. Y ahí entonces se volverán a Dios. También estarán predicando los 2 testigos que ya mencioné. También la Biblia habla en Apocalipsis que Dios va a levantar 144,000 testigos, misioneros judíos, que van a ir llevando la palabra. Ahora, aquellos que conozcan el Evangelio durante estos 7 años van a pagar un alto precio, porque serán perseguidos. La Biblia dice que el anticristo va a obligarles a ponerse una marca. Es lo que se llama el control total. Estamos en esa dirección. Si lo duda, es porque usted no está consciente de lo que significa el Internet y de la facilidad con que usted puede ser rastreado en cualquier lugar. Solo lo único que hará que una persona no sea encontrada es que no use Internet. ¿Se concibe usted sin un teléfono celular conectado a Internet? Si hay algunos que el teléfono se les descompone por unas horas y están a punto de suicidarse. Las redes sociales son centros de almacenamiento de información que después será usada para perseguir a aquellos que se nieguen a entrar en el juego. Hay gente que tiene un fanatismo tremendo con las redes sociales. Y allí ponen no solo su información personal, sino los hechos más íntimos. Las cosas que antes eran privadas, hoy han dejado de ser privadas. Hermanos, el control total
la posibilidad del control total existe. Va a desaparecer el dinero cash. Hoy se habla de tarjetas en todas partes. Se convertirán en microchip que la gente va a llevar con toda su información. Usted no va a poder evadir la persecución. Los que conozcan al Señor en aquel tiempo van a tener serios problemas. Y al final dice la Biblia que aquel que se niegue a adorar al anticristo y a su compañero que se va a levantar y que la Biblia llama el falso profeta, un personaje religioso que tendrá apariencia de cordero, pero que va a hablar como un dragón, un tipo que va a aparecer como muy santico, hablando del amor, amor para acá y amor para allá. Un líder que va a ser más un líder político que un líder religioso. ¿No le suena eso familiar? Y que cuando abra la boca va a decir cosas tan abominables que nos vamos a quedar horrorizados. Un líder que la gente hoy lo tiene casi como Dios. Yo no estoy diciendo que sea la persona que hoy está viva, pero sí creo que el cargo que ocupa representa toda la falsedad de la religión y lo que viene. Ustedes perdonen, pero les tengo que decir la verdad. Yo le dejo esta información y después usted haga con ella lo que quiera, pero al menos quedaré en paz. Estas son señales. Y la última a la que quiero que le presten atención es aquella que dice cuando digan paz y seguridad. No dice que se va a lograr paz y seguridad. El anticristo va a tratar de que la gente se engañe diciendo que él es el hombre que va a lograr la paz. Miren, hermanos, este mundo no va a conocer la paz separado de Dios. Los que saben qué cosa es la Organización de Naciones Unidas y que conocen un poco su historia y su ineficacia para lograr paz, saben que los seres humanos sin Dios no hay paz. ¿Saben por qué? Porque el problema que tenemos se llama el pecado. Y mientras no estemos en paz con Dios, no podemos estar en paz con los demás. Mientras la cuestión del pecado no sea resuelta, hermano, no podemos extendernos a los demás. Créanme, yo soy una persona en la que Dios ha tenido que trabajar mucho y sigue trabajando. Soy una persona que por naturaleza no perdona fácil. En mi naturaleza pecaminosa soy rencoroso, vengativo. ¿Saben por qué no soy no expreso eso? Por la gracia de Dios. Porque conozco mi corazón y tengo un corazón perverso, pero Cristo me cambió. Y el Espíritu Santo controla mi vida y cuando hago algo que sé que ofende a Dios, no puedo vivir conmigo mismo. Tengo que resolver esto. Porque estoy pecando contra Él. Estoy ilustrando lo que quiero decir con mi propia vida. En otras palabras, que cuando Dios llega a nuestro corazón, Él nos transforma. Y la transformación que Dios produce es de adentro hacia afuera. Las sociedades humanas han fracasado y seguirán fracasando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ellos quieren cambiar al hombre de afuera hacia adentro. Y se olvidan que el gran problema que tenemos está en nuestro interior y se llama pecado. Y mientras no tratemos con eso, el Señor no nos puede, no podemos llevarnos mejor con los demás. Por eso dirán paz y seguridad. Pero dice la palabra que será un engaño, porque vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. En otras palabras, las personas que vivan aquellos días y que se dejen engañar por el anticristo serán destruidos de manera repentina. El juicio de Dios caerá sobre ellos. Y lo increíble es que a pesar de que estarán viendo todo esto que yo he mencionado,
que aparece registrado en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, una y otra vez van a rechazar a Dios. Una y otra vez cerrarán los ojos y dirán, no me interesa. Y seguirán corriendo detrás del anticristo. Pero Pablo les dice, ustedes no van a estar en esto. Fíjense que para referirse dice, caerá sobre ellos. Está hablando de los incrédulos. No está hablando de los tesalonicenses. Les está diciendo estas cosas para alertarles. Les está diciendo estas cosas para que estén tranquilos y además para que prediquen la palabra. Miren la consumación del día del Señor. Ya vimos el carácter, porque vendrán sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Y la consumación del día del Señor será y no escaparán. No hay escape al juicio divino. No lo hay hoy, ni lo habrá en el futuro. Una persona puede estar huyéndole a Dios toda su vida, pero va a llegar un momento en que tendrá que morir. La Biblia dice que la paga por el pecado es muerte. Y la Biblia también dice que Dios ha establecido que los hombres mueran y después el juicio. Hay una eternidad. Hay un Dios vivo que va a juzgar al hombre. Y el punto no es si vamos a vivir para siempre. La cuestión es dónde lo vamos a hacer. Lo que marca la diferencia hoy no es ser buenas personas. No es hacer obras de caridad. No vamos al cielo por lo que hacemos. Vamos al cielo por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y cuando lo entendemos y lo creemos y le pedimos perdón a Dios, Él cambia nuestra vida. Y entonces hacemos buenas cosas, no para ganar al cielo, sino porque amamos a Dios y amamos a los demás. Si usted llegara al cielo por lo bueno que es, usted podría gloriarse y decir, me lo gané. Pero el mensaje de la gracia es el mensaje que dice, no se trata de nosotros, sino de Dios. Hay un juicio en cuanto la persona muera, pero también habrá un juicio futuro en cuanto a lo que viene después del arrebatamiento de la iglesia y que la Biblia llama el día del Señor. En los días de Noé la gente compraba y vendía, se casaban y se daban en casamiento. Y dice la palabra que no entendían hasta que llegó el diluvio. Hoy la gente sigue igual. Me ha herido profundamente el ver a tantos cristianos hoy que han perdido el discernimiento espiritual. Si algo ha revelado estos tiempos convulsos que estamos viviendo es que mucha gente son más políticos que cristianos. Saben lo que Dios dice y saben que se va a cumplir y cuando comienza a tomar forma se asombran. Ahora déjenme decirle algo, yo jamás voy a usar la soberanía de Dios para excusar nuestra responsabilidad o excluir nuestra responsabilidad. Nosotros sabemos que Cristo viene, pero les predicamos a la gente. Nosotros sabemos que Cristo viene, pero defendemos nuestros valores. Hacemos lo que tenemos que hacer, pero recordando que Él es el que tiene la última palabra. Pero no podemos poner nuestra esperanza en este mundo porque las cosas, la palabra dice que las cosas se van a complicar. Ustedes perdónenme si les ha parecido un poco aterrador lo que he dicho. Pero siempre termino con este espacio. En medio de todo esto hay esperanza, hermanos. Hoy hay un escape. ¿Y cuál es el escape? Mirar a nuestro Dios. Yo lo hice hace muchos años. Y como ustedes conocen, lo he contado tantas veces, en un país comunista. Mi madre enferma de los nervios por unas crisis que estaba teniendo en la familia y con un padre alcohólico. Allí me alcanzó la gracia de Dios.
¿Por qué les cuento esto? Para aquellos que creen que el cristianismo es algo que solo se puede vivir en un país como este, está equivocado. Usted puede vivir su fe sin importar quién sea el César. Si usted va a la Biblia, va a encontrar que los cristianos vivieron en tiempos muy difíciles. Tan difíciles para ellos que no hubo uno que escapara a la persecución. Todos fueron perseguidos, asesinados. El único que murió y en condiciones terribles de anciano y en medio de la persecución fue Juan, el apóstol Juan. Los demás fueron cazados como bestias. Y el Señor le dijo, si a mí me han hecho esto, ¿qué esperan ustedes? Pero si usted lee la Biblia y la cree, sabrá que la fe cristiana la puede vivir viva donde viva. Debemos proclamar el mensaje. ¿Qué debemos hacer ahora, pastor? Hablarle a la gente de Jesús. No debemos salir a las calles y armar protestas y levantarnos. Eso es una estupidez. Nosotros no estamos aquí para envolvernos en movimientos políticos. Nosotros estamos aquí para predicar el evangelio. Por favor, que alguien me diga una sola vez en la Biblia donde el apóstol Pablo diluyó el evangelio metiéndose en causas políticas. Sí, tenemos que tomar decisiones políticas, yo lo sé, como ir a votar y defender lo que creemos de una manera pacífica, por ejemplo, votando, pero no podemos ir más lejos. No podemos ir más lejos si realmente conocemos el evangelio, porque sabemos que la única esperanza para este mundo es Jesucristo. Y la única esperanza para este mundo es el evangelio que transforma vidas. La gente está perdida. Ayer me mandaban un video que me dejó. Están celebrando la victoria del nuevo presidente en Nueva York. Yo tuve hasta la inclinación de decirle a Marco, por favor, pon este video aquí para que la gente vea. A todos se les olvidó el COVID. Pero no ese es el problema. Era lo que estaban haciendo. Emborrachándose, como dicen, como una cuba. Allí estaba todo el mundo borracho. Y yo le decía al hermano, esto es una imagen de lo perdida que está la humanidad. Pero todavía tenemos tiempo. ¿Tiempo para qué? Para hablarles a las personas que se arrepientan y que vengan a Jesús. Porque no hay otra esperanza, hermanos. Las buenas noticias es que el Señor es el Señor y que Jesucristo murió por ti, que tú puedes recibirle hoy por fe y Él te va a cambiar, te va a dar paz aunque vivas en medio de un pandemonio. Porque la felicidad y el gozo en el cristiano no depende de lo que ocurre externamente. La paz en nosotros es el resultado de una relación con un Dios que es real. Puede que las cosas no sean favorables, muy bien, pero si se complican, seguimos teniendo paz. Cuando llegamos a pensar que la paz en nosotros depende de lo externo, hemos perdido de vista el mensaje de Dios. Hablemos del evangelio. Esto que dice la Biblia se está cumpliendo, se seguirá cumpliendo. Y lo veremos cada día más ante nuestros ojos. Decidamos tomar el camino de la fe de una manera real. Porque va a llegar un momento en que seremos desafiados. O seguimos a Cristo o seguimos al diablo. Y para ti, amigo, ¿es Jesucristo tu Salvador? Yo no te estoy preguntando si vas a una iglesia. No te estoy preguntando si tienes una religión. La iglesia no te puede salvar. La religión no te puede salvar. No importa cómo se llame. No se trata de la iglesia bautista, ni de la iglesia pentecostal, ni de la iglesia católica o como quieras ponerle el nombre. Las religiones no salvan. Los pastores no salvamos. Los papas tampoco. El único que salva es Jesucristo.
¿Tienes tú una relación con Dios? Oh, pastor, mi vida es un desastre. El Señor se especializa en hacer trofeos de su gracia en vidas que han sido miserables. Él puede darte la oportunidad de cambiar. No estás lejos de Él. Él te ama y por eso envió a Jesucristo a morir por tus pecados. Puedes convertirte en un hijo de Dios y ahora hablas con Él y le pides que te perdone. Tú sabes en tu interior que has hecho muchas cosas malas. Sabes que todos los días ofendes a Dios. Sabes que has mirado a un lugar y a otro y no has encontrado paz. Que el mundo ofrece una paz engañosa, temporal. Quizás has ido a tomar alcohol y te has sentido miserable después que lo has hecho. Quizás has consumido drogas una y otra vez y cada vez que terminas sigues con el vacío. Tal vez has estado envuelto en relaciones sexuales una y otra vez porque en tu interior no eres feliz y en el momento en que pecas eres engañado por el pecado creyendo que lo eres, pero después que pasa el efecto, eres como un adicto que necesita otra dosis. Jesús puede cambiar eso ahora mismo. Pídele perdón ahora. Tal vez preguntas, ¿cómo puedo hacerlo, pastor? Habla con Él. Dios está aquí entre nosotros. Pídele que te perdone y Él lo va a hacer. Él va a cambiar tu vida para siempre. Él no te promete que las cosas van a ser fáciles, pero sí te promete que estará contigo todos los días y que te va a ayudar y que va a proveer para tus necesidades y que va a contestar tus oraciones. ¿Quieres hacerlo? Yo no sé si alguien aquí quiere que ore por él o por ella. Si usted ha venido aquí a este lugar con una carga inmensa, no te vayas con ella. Si eres una persona que por primera vez has venido o has escuchado esto, yo quiero pedirte que vengas a Jesús ahora. No sé si habrá alguien que quiere que ore por él, que no lo haya hecho nunca. Si quiere ponerse de pie allí donde está, o levantar su mano, de todo corazón quisiera orar por ti. Si no lo quieres hacer por alguna razón, mi consejo es que cuando llegues a tu casa te pongas de rodillas y hables con Dios. Es más, no esperes a llegar a tu casa. En tu auto puedes hablar con Dios. No sigas esperando. Amigo que me estás mirando, hermano que escuchas este mensaje, el tiempo para la salvación es ahora. La oportunidad es ahora. Dios es real. Y yo no quiero que un día lo compruebes cuando ya sea demasiado tarde. Y ese demasiado tarde es cuando ya te vayas de aquí. Estás vivo y eso es lo único que sabes. ¿Cuánto tiempo más? No tienes ni idea, ni yo tampoco. Pero ¿sabes qué? El momento es ahora. Que el Señor nos bendiga.